En 1 de Pedro 1:2 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, perdón, 1 Pedro 1:2 dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. En primer lugar, elegidos para obedecer y creer. ¿Sí? Dice que somos elegidos según la presencia, ¿sí? Sería el conocimiento de las cosas futuras. Dice, de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Dice Pedro que somos elegidos, ¿sí? Y en esta noche quiero hablarte un poco de esa elección que Dios tuvo, esa selección, ¿sí? De ser elegidos para obedecer y también para creer. Es para lo que creemos. Los cristianos somos personas que creemos, porque creemos en el Dios vivo, creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, quienes moran en nuestras vidas dentro de nosotros. Y podemos entender que cuando le creemos a Él, dice que todo lo que pedís en oración, creyendo lo vamos a recibir. Y creemos en un Dios vivo, que todo lo hace. Entonces, también Pablo nos habla en Romanos 8:29. Dice, nos enseña, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Fuimos predestinados por Dios, ¿sí? Hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¡Wow! Qué importante saber que fuimos adoptados por Él, creados por Él y también fuimos marcados, y hay algo que Dios puso en nuestras vidas, ¿no? No somos insignificantes, sino que somos hijos de Dios. Eso nos identifica a cada uno de nosotros, que somos hijos de Dios. Y en 1 Corintios 1:27, Dios nos muestra su obra y poder en nuestras vidas. Dice, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. A veces nosotros decimos, Señor, pero ¿por qué a mí si todavía me falta? Señor, ¿por qué no el otro que lo puede hacer mejor? Señor, ¿por qué? Y no entendemos y comprendemos la esencia que Dios nos ha dado en nuestras vidas. Al ser hijos de Dios, entendemos y comprendemos que aún yo, Señor, has tomado, y cuando hablamos de la palabra, ¿sí? Que muestra, que nos habla, ¿no? Habíamos leído que Dios lo insensato, ¿sí? En esta versión del mundo, para avergonzar al sabio. Es decir, tomó nuestras vidas para mostrar su poder a través de nosotros. Podemos entender que nuestras vidas están marcadas, predestinadas y con propósito de parte de Dios. Nosotros aprendemos en el transcurso de la vida las cosas que son buenas y las cosas que debemos hacer conforme a su palabra. Es la guía de nuestras vidas, en el cual entendemos que somos humanos, somos de carne, nos equivocamos, y también que Dios muestra a través de lo insensato, de lo insignificante, de lo débil, para avergonzar al sabio. Y también puedo decirte, si seguimos del 28, dice, también escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es. El 29, a fin de que en su presencia nadie se jactase, nadie pueda
Pero gracias a ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se quiera enorgullecer, que se quiera, bueno, está otra versión, ¿sí? En el Señor, que toda gloria sea para el Señor, ¿no? Y podemos entender que todo lo que Dios haga en nuestras vidas, todo lo bueno que Dios puso en nuestras vidas es para glorificar su nombre. Entendemos que Dios, aún en lo insignificante, aún el burro que eligió para entrar por la entrada triunfal y aún la piedra, todo es con un destino, ¿sí? Más nosotros que somos hijos de Dios. Entonces, podemos ver lo que solo puede hacer Dios a través de nuestras vidas, cuando le creemos, le obedecemos y nos ponemos en sus manos, ¿sí? Primeramente debemos creer lo que Dios va a hacer, y no significa que el creer es obedecer. Nosotros podemos creer lo que Dios propuso en nuestras vidas, pero debemos obedecer ante lo que creemos que Dios hará, y nos ponemos totalmente en sus manos. En segundo lugar, debemos humillarnos nosotros mismos ante la poderosa mano de Dios. Es una decisión personal, ¿sí? No es lo mismo hacer una oración, decirme, me humillo delante de tu presencia, que Señor, humíllame. Y podemos ver que cuando en el Antiguo Testamento, los reyes del Antiguo Testamento fueron muchos humillados por la presencia de Dios, y en Daniel 4, 31 al 36, es uno de los reyes muy conocidos en el Antiguo Testamento, pero es complicado de nombrarlo. Dice, Nabucodonosor, ahí está. Este fue lo que toda mi infancia y adolescencia traté de aprender, ¿no? Dice, era un rey, ¿no?, donde tenía mucha soberbia, rechazo. Una de las cosas que leía, que él tenía tanto orgullo de sí mismo que había hecho una estatua a su forma, ¿sí? Y él quería que todos se dobleguen y se humillen y se postren ante esa estatua que era él, ¿no? Y dice que aquellos que no se postraban los mandaba a quemar. Tanto era el orgullo, tanto era la vanagloria, tanto era el amarse a sí mismo, que llegó en un momento que no quería, Dios le daba la oportunidad que pueda cambiar de actitud, pero aún así no lo hizo. Y no fue humillado porque él se doblegó y se humilló, sino porque Dios mismo lo humilló, se volvió loco. Y al volverse loco, dice que empezó a actuar como un animal y comer de los pastos, 7 años viviendo una vida así. A veces nosotros nos cuesta doblegarnos ante la presencia de Dios y aún en situaciones que vivimos. Decimos, no, pero yo no quiero esto. El Señor, Dios quiere esto, pero yo quiero esto. Entonces, decimos que nos humillamos delante de Él, pero terminamos esperando que Dios nos muestre a través de situaciones, ¿no? A mí me pasó muchas veces. Una vez estábamos en pleno COVID con José y él me decía, vamos a arrodillarnos, vamos a orar, no importa si es por nuestras últimas fuerzas. Y yo no tenía ganas de orar, yo tenía ganas de dormir. Y él me decía, no importa, vamos con las últimas fuerzas. Y en un momento yo me parecía cargosa. No podía ir en contra de mi voluntad. Pero en ese momento él como que me obliga. Y sentí que el Señor empezó a actuar en mi vida.
forma de mi voluntad, humillarme delante de Él para que Él pueda mostrarme su poder. En Daniel 4, 36 y 37 dice: recobré el juicio y al momento me fueron devueltos la honra, el esplendor, la gloria de mi reino. Mis consejeros y potestades vinieron a buscarme y me fue devuelto el trono. Llegué a ser más poderoso que antes. Y el 37 dice: por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia y es capaz de humillar a los soberbios. Pasó toda una situación humillante, porque ya perdió control aún de su mente, de su capacidad, pero entendió que había un superior, que había alguien, un ser mayor que él. Entonces decía: qué bárbaro, qué locura, ¿no? A dónde llegó hasta entender quién era Dios. Y a veces nos pasa, muchas veces, esto. A mí siempre le decía: Señor, me cuesta tanto leer tu palabra, pero en este tiempo le decía: Señor, atrápame, porque a veces uno se siente muy ignorante ante todas las cosas que Dios hizo, que Dios nos promete y que Dios cumple. Es tan grande nuestro Dios, es tan maravilloso, que se puede reflejar en cada una de las situaciones de nuestras vidas. Entonces, sabemos que no hay nadie mayor que Él y que debemos humillarnos, siempre depende de nosotros. Es una decisión personal, humillarme y doblegarme ante su presencia, buscar su presencia, reconocer mi situación, mis debilidades, las cosas malas que hay dentro de mí. Reconocer, humillarme y entender que el único que puede hacer todas las cosas es Él. Que no hay mayor poder que el de Él. Por eso dice en 1 Pedro 5:6: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuese el tiempo. En segundo lugar, habíamos hablado que debemos humillarnos nosotros mismos ante la presencia, ante la poderosa mano de Dios. Si nosotros nos mantenemos bajo su mano y nos doblegamos ante Él, las cosas son diferentes. En 2 de Crónica 7:14, lo hemos leído muchísimas veces. 2 de Crónica 7:14 dice: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Si nosotros nos humillamos como iglesia delante de la presencia de Dios, reconociendo nuestro error y a veces nuestro horror que tenemos en nuestras vidas, le pedimos perdón a Dios, hablamos con Él nos va a escuchar. Y es tan necesario que podamos buscarlo de todo corazón. Y en tercer lugar, quiero decirte que comencemos a ejercitarnos para la piedad, mejorar, activarnos.
cuando nos ejercitamos, nos vamos preparando, ¿no? Como cuando uno está cansado o cuando uno necesita hacer una actividad, necesita prepararse y ejercitarse para lo que Dios tiene que hacer. En este tiempo Dios nos pide que comencemos a ejercitarnos para la piedad. En una de sus cartas, Pablo le habla a Timoteo, en 1 Timoteo 4:7, dice: rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes, más bien, ejercítate en la piedad. Es decir, el Señor en este tiempo nos pide piedad. Y cuando hablamos de piedad, nos habla, se caracteriza por la devoción a Dios, el amor al prójimo y la compasión. Es decir, tener empatía. Si alguien se duele, me tengo que doler. Si alguien necesita, tengo que estar de acompañar. Ayer íbamos con José y había un hombre que nos quiso ayudar porque bueno, nosotros juntamos algunas cosas de casa y le llevamos para tirar en el tacho. Y el hombre vino corriendo y nos ayudó. Y nos ayudó a tirar las bolsas y todo lo que teníamos que tirar. Y en ese momento algo se prendió dentro de mí. Yo digo, él no teniendo nada, corrió y nos ayudó. Entonces le digo a José, ¿algo tenés? Y me dice, no. Cuando esos momentos que agarran que no tenés nada, bueno. Algo encontré y me entregué. Y cuando recorrimos y vamos hacia la 93, nos quedó la imagen del hombre ayudándonos desesperadamente para llevar todas las cosas que teníamos que llevar. Hacemos una cuadra y encontramos un montón de cartones, lleno de cartones. Entonces me dice José, acá está. Y empezamos a cargar todo el coche de cartones. Hacemos una cuadra más y había más cartones. Así que empezamos a meter cartones. En un momento yo le digo a José, si no ve algún vecino, dice, qué mal que están. ¿Pero por qué? Porque nosotros empezamos a montar, levantamos los asientos y llenamos de cartones. Nos damos una vuelta para volver donde estaba el hombre que nos había ayudado y nos acercamos y José le dice, mira, dice, estás juntando cartones y con mucho, quizás vergüenza o no sé, quizás pues, es la primera vez que estaba con una nena más o menos de 3 años y la esposa, la mujer estaba ahí y dice, sí, es para ayudarle a alguien, pero nosotros le habíamos visto el cartel del carro con el cartón. Entonces sacamos todo el auto y empezamos a llenarle de cartón. Y la nena y la esposa empiezan a correr y empiezan a agarrar los cartones, y bueno, se llenó de cartones. Ahora, ¿es porque Juan y José son buenos? No, porque Dios nos llenó de cartones esa esquina. Y lo permitió que nosotros podamos cruzar justo ahí y podamos ver. Quizás no teníamos monetariamente para ayudarlos, pero Dios nos mostró los cartones. Y no solamente en esa esquina, sino en la otra más, que no entraban en el coche, estábamos así, yo tenía los cartones por acá arriba de la cabeza ya. Y cuando les llenamos, ellos estaban re felices, re contentos. Y nosotros sentimos una caricia al corazón. Y digo, qué bárbaro, le digo. Yo sabía, le digo, que quizás económicamente mucho no le pudimos dar, pero nos presentó la necesidad de ellos. Entonces entendemos que cuando Dios nos habla de tener empatía, de tener piedad, se caracteriza por la devoción a Dios, pero no solo con eso, sino con el amor al prójimo y la compasión. A veces vemos tanto las cosas y los defectos de los demás, pero no tenemos compasión de lo que quizás pasa. A veces decimos, aquel no vino porque seguro que es un vago y no tiene ganas de venir. No sabemos
pero no sabemos la situación de su salud, quizás. O lo que le está pasando con su hijo, o con su matrimonio, o quizás con una deuda, o con algo que le está sucediendo. Cuando me venía hacia acá, le digo a José, me manda un mensaje y me dice, mira, Juan, chao, mi auto ya está. Se juntó el agua con el aceite, el motor, ya está resignado. Y le dije, mira, José, ¿tenemos salud? Listo, dale, gloria a Dios, el auto no importa. Porque el Señor me hizo valorar mi salud por la situación que pasé. Lo demás no importa, porque si no lo puedo disfrutar, no existe. Y si Dios nos dio vida es para que la vivamos en abundancia, y es lo más importante que Dios nos dio. El propósito de Dios se cumple en esta tierra si hay vida. Lo demás se va igualmente. Pero nos enseña, y me gustaría que podamos leerlo completo en 1 de Timoteo 4, del 7 al 10. Rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes, más bien ejercitate en la piedad. Pues aunque el ejército físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa que no solo la vida presente, sino también para la venidera. El mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. En efecto, si trabajamos y nos esforzamos es porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. Y podemos entender que vamos a vivir una vida en la cual muchas veces tenemos que perseverar. Y la fe de muchos, dice su palabra, se apagará, morirán. Pero los hijos de Dios que creemos en Él, permanecemos en Él y velamos, porque prontamente Él vendrá, debemos estar firmes y creerle en todo y amar al otro más que a nosotros mismos. Que la empatía comience por nosotros y que podamos en este tiempo ser los elegidos para obediencia y propósito de Dios. Y me gustaría cantarle, decía Maggie, que en esta tierra, mientras viva, que mi deseo sea honrarle solamente a Él. Que cada acto de nuestras vidas Él pueda sonreírnos.